Hola Raquel, un saludo Hola, cordial para todos los que nos van a poder observar en este material previa a realizar la sesión de la paciente Gregoria, de las cuales hemos tenido un contacto para escuchar sus puntos a tratar y lo que está sucediendo en su vivienda, dado que Raquel has tenido la oportunidad de ser invitada a la vivienda de la paciente en el sector que te encuentras actualmente. Pero hay cosas muy particulares que vamos a dar a conocer sobre este caso que realmente la entidad se ha manifestado, como dice Raquel, intentando intimidarte. sí. Hola Raquel, bienvenida. Te escuchamos un poquitito a ver esta pequeña anécdota que nos vas a poder transmitir. Adelante Raquel. Bienvenida. Sí. Mis saludos para ustedes. Sí, correctamente como dice Willy. Es algo que he vivido en el momento que me ha invitado la paciente en su entorno, en su hogar, en su espacio, donde lo primero que hace es la electrocutación de mi cuerpo físico al tocar un pequeño objeto que no ni siquiera tenía corriente. Pero mi cuerpo reaccionó como a una explosión. Después de eso, seguir charlando con la paciente, me va comentando eh, de lo que quiere realizar y creo que no le gustó nada a la entidad porque ha empezado a tirar objetos a nuestro entorno como intimidándome, queriéndome dar temor, diciéndome que es fuerte y que me salga de ahí porque lo que hizo. Y en realidad sin darle tampoco ningún temor a la paciente, pues le digo que es algo normal de que realicen eso, que no tiene que tener temor. Es lo que he realizado. Quiere decir Raquel que la entidad físicamente tira objetos dentro de la vivienda, o sea, derriba un objeto, una taza, lo que sea, provocando esa Sí, forma de causar el grado del temor, ¿no? correcto, pero no estaba cerca mío, estaba lejos. O sea que de un lugar, como de una habitación a una sala comedor es más o menos la distancia de 5 o 6 metros. La paciente, ¿cómo se sintió? Y dice que para ella es algo normal. Para ella es algo normal sentir ese tipo y ver el evento que ha causado. Pues Muy yo bien, digo que no es nada normal, no tiene que ser así. exacto. Muy bien, Raquel, gracias por esta pequeña anécdota que vamos a transmitir y vamos a dar comienzo a la sesión de la paciente Gregoria y ver quién es esta entidad. Sí, Estamos ingresando directamente en la sesión. Gracias, Raquel. Continuamos. Uno, Raquel, ¿dónde te encuentras? estoy en la reserva. Siento que me camina todo bicho.
en todo el cuerpo. Detén eso, esa sensación en tu cuerpo físico. Tengo un conteo de 3 a 1, Raquel. 3, 2, 1. Queda detenido. Cuando te sientes bien, me dices. Sí, ahora sí, ya. Es como si me hubiesen bañado con la fuerza de luz, todos los humanos luz. Ahora Muy sí. bien, bien, Raquel. Raquel, vamos a abrir un portal de luz con tu propio mano luz y vamos a convocar a la paciente, la señora Gregoria, a la reserva. Sí, acá está. ¿Cómo se siente cuando te ve? Se sonríe y dice, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que soy? Tanta luz tienes, me dice. Pues estoy para ayudarte. Transmíteles. Estamos para resolver juntas qué es lo que te está sucediendo, tus puntos que ya hemos visto en su momento. Sí. Tiene una entidad adentro de ella y no puede esconder se oculta bien en su cuerpo, pero sus tentáculos no puede ocultar. Bien. Descríbelo quién es esa entidad que la controla a la señora Gregoria. Sí, son cútulos. ¿Son porque son varios? Pues uno solo. Sí, son varios, uno dentro de ella y dos como guardias. Tres cutulos. Tres cútulos. Bien. Quedan paralizados a la cuenta de 3, 2, 1. Salen del cuerpo físico de la paciente y van a una burbuja que le coloca tu propio manoluz a estas tres entidades. Está molesto, muy molesto. ¿Los tres o hay uno en particular? Los tres están molestos, pero uno, el que estaba dentro del cuerpo físico, es lo que está más molesto todavía y nos insulta. Muy bien. Muy bien, Raquel. Y pregúntale cómo se llama, al que está más molesto. Es como si quisiera escupir, como suena su nombre. Se escribe EHGGZF. Ustedes tres son soldados que la controlan a la paciente Gregoria. Sí, ¿Tienen otro jefe ustedes? es el jefe. ¿Qué acabas de mencionar? ¿El Sí, jefe? sí. ¿Te da el nombre del jefe o el jefe está aquí? Él es el que está adentro de... Ah, él es el jefe. El que estaba adentro ya no está. Muy bien. Queda detenido este momento, Raquel, y vayamos a la vivienda de la paciente. Tiene tres ojos abajo y dos arriba. Son 5 ojos que tiene. Tiene la boca muy grande con la dentadura en forma de puntas, son puntiagudas. Y tiene mucha protuberancia desde todo lo que es su cabeza. Son como pequeños tentáculos que si fueran como pelos, pero son todo protuberancia.
¿Y cuánto mide esta entidad? Que es grande, 37. 37 metros. Muy bien. ¿Qué colores, Raquel? Entre gris y marrón. Muy bien. Los dos que lo acompañan, que son sus guardias, soldados, los desintegra mi humano Luz Algazar. ¿Cómo lo hace Algazar, Raquel? ¿Cómo los desintegra? Sí, atravesándolo una fuerza de luz en forma de lanza. Y cuando lo atraviesa, revientan y se termina de evaporar. Listo, ya no Bien. existe. Bien, ahora vamos a trasladarnos a su vivienda, Raquel. Retrocedemos los días atrás, cuando eres invitada por la paciente a su vivienda para darte a conocer los puntos a tratar y lo que dejamos como una pequeña anécdota de lo que ha sucedido, y lo tomo como algo normal la paciente porque ya conviven con estas energías que no corresponden en su vivienda y cómo se manifestó al tratar de intimidarte una entidad arrojando cosas, etcétera, de cosas. Retrocedemos, Raquel, a la cuenta de tres. Vamos a ese evento, dos, y observa cómo originan este tipo de eventos tocando una materia física, estas entidades. Uno, Raquel. Sí, estamos ingresando. Eh, y al ingresar se activó un sensor, como dando a entender que ha ingresado un humano luz a su sector. Y se colocan, acá hay mucho más, no es solamente 3. Son como 50 en todo el entorno. Todos Cutulos. Sí, todo cútulos, Muy bien. pero algunos son como hibridaciones de reptiles con los cútulos porque de la mitad del cuerpo tiene como patas y la otra mitad es los tentáculos y tiene la misma mandíbula, la boca del cútulo que es jefe. Muy bien. Continúa, Raquel. Se hace pasar la paciente, se activa esos sensores. ¿Qué sucede con Sí, lo se que nos alejan manifiesta? todos se alejan de mi entorno, se han alejado todo. Se encuentran a 7 metros de mi entorno, donde activaron el dispositivo y donde he apoyado mi mano y sentí la electricidad que no era del humano luz, porque el humano luz no te electrocuta. Es agradable su energía de luz y de la entidad que conecta el dispositivo a corrernos y hacernos daño a nuestro cuerpo físico. Es lo que buscaba hacer contigo. Sí, Bien. y en ese momento que ya termina de pasarme eso en el cuerpo, seguimos hablando y cuando yo hablo, que me comente qué es la problemática de su vida, qué es lo que siente, qué es lo que está padeciendo. Y en eso cuando le digo tira, los sujeto varios. Y no solamente que tira, sino rompe, como queriéndome intimidar y hacerme callar, sí. Por segundo me sacó de la charla y me di vuelta a buscar el sonido de la manifestación de la entidad y lo ha tirado con uno de los tentáculos. ¿Cómo actúa tu cuerpo físico con la integración con tu monoluz amatistar?
¿Y cómo hay que No, actuar, Raquel? Raquel, voy a agregar otra frase más. ¿Cómo hay sí. que actuar como personas a los que nos van a observar con este material que se va a subir al canal de YouTube? ¿Cómo se tiene que trabajar con estos eventos? ¿Qué te ha sucedido con la paciente Gregoria? Sí, es en ese momento por segundo que me ha sacado de la charla y la conversación queriéndome causar un temor, un miedo, pues sí ha logrado sacarme de la concentración, pero al segundo que he girado la cabeza, he dicho a mi humano luz que eleve la vibración. Al elevar la vibración es repotencializado mi cámara magnética, a donde todas las entidades se han alejado y se han ocultado. Muy bien, Raquel. ¿Cuántos portales hay en la vivienda? Dado que observas más de 50 entidades híbridos cutulos, sensores en la vivienda, ¿cuántos portales hay abiertos? 15 portales de diferentes puntos. Muy bien. Ahora con los humanos los que nos asisten, Raquel, se desintegran estas 50 entidades cutulos, híbridos cutulos, y se eliminan esos 15 portales de la vivienda de la paciente Gregoria. ¿Me dices cómo están realizando los humanos luz estas eliminaciones de estas entidades? Y se repotencializa la vivienda, Raquel. Sí, se termina de limpiar a toda la familia en la vivienda, la mascota. Listo. Regresamos a la reserva. Sí, estamos en la reserva. Bien. Ahora obsérvale que le ha colocado este cutulo en toda su parte etérea física de la paciente Gregoria. ¿Qué tipo de dispositivos tiene colocado? ¿Cómo la controla? Dado los puntos de la paciente, tiene muchos dolores de cabeza, parálisis de sueño, bloqueos económicos, proyectos que no se realizan. Observa reiteradas veces sombras, como ya comentamos, y objetos que se mueven dentro de su casa. Y desde muy joven la paciente fuma en exceso, que tiene dañada la piel, las uñas, cabello, etcétera, Raquel. Adelante, Raquel. ¿Qué tipo de dispositivos tiene la parte física Gregoria? Así se encuentra sobre la plataforma donde nuestros humanos luz le va escaneando y donde observamos que es como si estuviera envuelta en una tinta negra. Toda esa energía es una tinta negra que le envuelve y es como si subiera y bajaba y ingresa en todo su cuerpo. O sea que el implante es una tinta en todo su cuerpo físico. Sí, no tiene dispositivo, es una energía como si fuera unos agujeros negros que utiliza en su cuerpo. Y ingresan y salen, entran y salen por el tatuaje que tiene. Tatuajes. Muy bien, Raquel. ¿Cuántas líneas de vida le controla este cutulo a la paciente? 373. Abducciones, ¿cuánto le provoca? 16.
parálisis del sueño. 37. 37. Muy bien, Raquel. Vamos a pedirle permiso a la paciente para retirarle este implante como una tinta en todo su cuerpo, dañándolo como se está observando, Raquel. ¿Cómo realizan los humanos luz esta eliminación de este tipo de implante como una energía tinta oscura? Sí, daña sus células, deteriora su recuperación y la conexión con más que todo con la parte etérica humana, los bloquea con estas manchas de energética que tiene. Las manchas energéticas son en forma de como una babosidad o una brea y le rodea baja, como si tuviera vida esa energía negra. Separándole continuamente, ancestralmente a la parte etérea, por supuesto para no a la conexión con su mano luz, hasta que llegó este momento, Raquel, de su despertar de conciencia a la paciente, la liberación de esta entidad y su Sí, familia. Bien, adelante, Raquel. ¿Cómo retira el humano luz esa energía de su cuerpo físico a la paciente? es como si tuviera pegado una espina nada más en ella. De esa manera lo ha retirado y lo ha eliminado. Cuando está lista me dice. Sí, los humanos los le van repotencializando su parte física para la conexión a su humano luz, donde ella misma lo va diciendo permanentemente que es agradable como se siente el cosquilleo en el cuerpo físico, pero que no es algo desagradable, me agrada, dice. Y se ríe, se ríe, se ríe. Como que tiene cosquilla en todo el cuerpo. Y se ríe a medida que se le va sacando y se siente libre. Dice, me siento libre, ahora sí, es como si me hubiese sacado 50 bolsas cargada en mi cuerpo y tenía que arrastrarme y no caminar, dice. Claro, le duele mucho las pantorrillas y la planta de los pies. Muy bien. Listo, Bien. está listo. Muy bien, Raquel. Vamos a pedirle permiso a la paciente para que ingreses en su cuerpo físico junto con esta entidad. Vamos a sus inicios de la paciente, dado que esta entidad le ha controlado 373 líneas hasta este momento 2024. Dice que te dice la paciente y por dónde ingresas hacia atrás, Raquel, a sus inicios de la paciente. ¿Por qué tanto control? ¿Qué tanto temor a esta entidad? Sensores para que no sea liberado, una parte física, por supuesto, su mano luz. Sí, el control tiene que ser inminente para estas entidades, dice tu mano luz, porque de una vez que se libera su mano luz, detrás de ella saldrán muchos más, dice, serán liberados. Un Muy bien. grupo bastante numeroso. ¿Qué te contesta la paciente para ingresar al cuerpo físico? Nos vamos hacia Sí, atrás, dice Raquel. ella, dice que sí, ingresamos en su parte física y estamos observando a medida que tu mano luz va diciendo también lo que
conecta con la energía de la paciente. Muy bien. Estamos observando todo adentro, estamos desde su hipófisis donde ella conecta. Estamos en sería como un dibujo en la pirámide, Egipto. Muy bien. ¿En qué época estás? 15, ¿Siglo XV? sí, Siglo XV. Muy bien. Continúa Raquel y veamos. hace. Correcto, hacia atrás Raquel, veamos la paciente Gregoria. ¿Quién era en estas líneas de su comienzo? Siglo XV en Egipto. Comerciante, ¿Hombre o una mujer? hombre, pero no pertenece acá a Egipto. Se ha escapado, Inglaterra, De Inglaterra. ¿Qué edad tiene? ¿Y cómo se llama aquí en esta línea el comerciante? Irunzo, ¿Qué edad tiene? 24. Sí. Observa qué sucedió, Raquel, y cómo se conectó esta entidad tan ancestralmente que le controla hasta este momento que está detenido, paralizado para ser posteriormente eliminado este Cthulhu. Sí, lo utilizan por medio de lo que es los rituales. Al tener su familia que utilizan, son vikingos. Vikingos. Sí, utilizan rituales para poder realizar lo que es el comercio, pero hay mucha pelea, muchas disputas por realizar uno mejor que otro. Tienen piel que sacrifican animales y después le sacan la piel y utilizan la piel de los animales, donde había problema porque habían robado de un grupo de un pueblo cercano al de ellos. Y como dijeron que lo iban a matar por haber hurtado, dice, porque las reglas y las leyes son el que roba, está condenado a muerte. Y ahí ha corrido él a otro lado donde ha llegado hasta Egipto con toda su mercadería y está oculto en este lugar. Pero él solo está oculto por un tiempo y tiene toda la mercadería donde él dice que será muy, muy rico y abundante cuando nuevamente se dirija hacia ahí. Porque en estos momentos está la gran batalla entre ellos, pelea y disputa. Muy bien, continúa Raquel. Quiere decir que Irunzo es un vikingo, entonces, escapándose y se instala en Egipto en el siglo XV. Sí, Continúa hacia adelante, Raquel. ¿Qué más sucedió? y él sigue haciendo rituales y agarra sería el tabaco, lo envuelve y fuma y le dice, maestro, le dice a la entidad, maestro Dios, nuestro creador, dice, muéstrame el camino y quema el tabaco y fuma y expulsa.
y depende de lo que sale el humo, es de lo que él siente que no tiene que todavía marchar hacia su sector. Y en un momento y avanzamos el tiempo y donde él tiene 36 años y le dice sí, es el momento. Y se siente muy feliz y carga todo su embarcación. Tiene una embarcación de un bote gigantesco. Un bote como se muestra en las historias, con escudos a los costados, con una cabeza de serpiente. Sí, tiene cuernos, Cuernos, muy bien. donde él hace cargar todo, tenía todo enterrado. Toda su mercadería ahora saca y carga su embarcación y busca a quien le acompañe. Y le dice que serán muy abundantes y ricos si le acompañan. Y logra conseguir 50 hombres que le acompañen. Un grupo que ya era de él cuando él había venido, otro grupo se habían enfermado y habían muerto. Pero él ha conseguido nuevamente un grupo de 50 y lo acompañan. Él hace rituales con el cigarro. Rituales, bien. Regresa a su lugar de origen entonces. Sí, ¿Y qué sucede, Raquel? olfateo bastante desagradable. Todo estas pieles tiene de muy fuerte su olor. Es como si estuvieran en putrefacto. Bien. De un conteo de 3 a uno no vas a percibir esa sensación, Raquel. Tres, Sí, dos, uno, Raquel. Se elimina esa molestia en tu nariz. sí, me atravesaba acá, por debajo del brazo. Me atravesaba, parecía una lanza con ese olfato que sentía el olor. Bien. Avanza en el tiempo, Raquel. Avanza cuando él ya llega a su lugar de origen. Sí, estamos en Inglaterra. Muy bien. Y empieza a bajar todo su... Y le sorprende a todo la cantidad de mercadería que ha tenido y que no... Y le pregunta dónde ha estado oculto, qué ha pasado de él y él dice que ha estado trabajando. No le dice dónde estaba oculto, solo le dice que ha estado trabajando, pero la vestimenta de gran parte de sus tripulantes le da a entender al grupo donde estaba que es Egipto. Es totalmente diferente la vestimenta. Muy bien. Queda otra vez desapercibido en este lugar. No lo reconocen de los eventos que le ha sucedido anterior, cuando tenía 24 años. No, porque su grupo ha vencido al otro grupo donde él ha hurtado. Es como quedó. Él limpio. Exacto. Bien. ¿Qué más sucede, Raquel? Y se encuentra toda la familia, empiezan a festejar, colocan una gran mesa donde toda la familia se reúnen y realizan los rituales. Primero el sacrificio del animal que lo arrancan la cabeza es bastante desagradable y ponen una vasija y se carga porque lo cuelga el animal y al sacarle la cabeza gotea la sangre en esa vasija. Bien. Después otro animal es donde es sacrificado, pero con atravesándole una daga en el pecho
y llegando hasta el corazón. Cuando ha llegado al corazón, se ha muerto ese animal. Bien, Y cuando sucede, Raquel, cuando suceden estos sacrificios, ¿se manifiesta este Cthulhu desde este momento? está lleno en su entorno, todo en el entorno alrededor de ellos se encuentran los cútulos y reptiles negros, oscuros y algunos que otros dragones. O sea que en estas líneas, este Cthulhu ya tuvo convenio con reptiles y dragones. Sí, Bien. Te voy a hacer un conteo de 3 a 1, haces cambio con Irunzu. ¿Lista, Raquel? lista. 3, 2, 1. Irunzu, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te observo. ¿Me puedes observar? Sí, no pararán ustedes hasta que no se termine de desintegrar el holograma. ¿Por qué dices el holograma? ¿Qué sabes del holograma? Mm, ¿Dónde piensa que estás, estúpido humano? ¿Quién eres tú? Y no me observa. ¿Tú eres el Cthulhu, el Haps de 5 ojos? Sí. ¿Y sabes del holograma que estás manifestando este evento? ¿Y por qué has hecho cambio? ¿Por qué has intervenido en hacer cambios y yo pedí el cambio con la parte física Irunzo? No permitiré que me saques. Me pertenece, es débil. Quisiera hablar contigo. Hagamos un trato humano. Antes de que me transmitas nada, Cthulhu, en esta línea ya has tenido convenio con reptiles y dragones en esta civilización de vikingos. Sí. Y le vienes trayéndole hasta esta línea 2024, que ya viene a ser la paciente Gregoria, ¿no? Ojos son de ojos. ¿Qué es lo que estás diciendo? A ver, explícame. Mm, Suéltame y no le haré daño a tu familia, a tu padre. O sea que ese es el convenio que quieres hacer. Oh, sí, un trato humano, un trato. No puedes tocar a nadie de mi familia. Sí puedo tocar a aquel que no está conectado con su esencia. Y sí, son millones todavía que están en sus programaciones provocadas por ustedes, ¿no? Sí. Manifestaste mi padre, pues está a mi lado y su mano luz me acompaña. Ex Lux, y se acerca a estos reptiles y dragones. Ex Lux, observa lo que les va sucediendo. Me dices qué pasa, qué sucede. Está eliminando a todo. Aléjalo de nosotros. Ahora le asiste Calilux. No. Está bien, humano, está bien. Te das ¿Qué cuenta que, quieres? te das cuenta que no puedes tocar a nadie, es lo que estás diciendo. Grupos familiares de mi entorno no puedes tocar a nadie. Seré hartante.
Y acá estoy para resolver los pacientes y la sintomología que vas provocándole a la paciente de esta línea 2024 que manejaste a Irunzu en esta línea vikingo, ¿no? 373 líneas de lo que sería Gregoria. Mediante todos estos rituales que ustedes mismos provocaron en estas civilizaciones, salvajemente, atrozmente, guerras y caos que han vivido en estas civilizaciones, perturbados, sin una conexión a su parte luz. ¿Por qué tanto control hacia Irunzo? ¿Quién es el humano luz de Irunzo? ¿Dónde lo tienes al humano luz? Atrápalo. En el mismo sistema que lo has tenido a Irunzo y a Gregoria, que los mismos con energías de tintas, así los tienes tanto el humano luz como los millones de humanos luz que están en tu planeta, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿quién es el humano luz de Gregoria en esta línea 2024? Mm, importante guerrero. ¿De qué dimensión proviene? 310. Ahora se entiende por qué esta gran manipulación a Gregoria en esta línea 2024, manifestándote e intentando intimidarla a la parte física Raquel cuando ha visitado a la paciente Gregoria, ¿no? ¿Qué error que has cometido hacia Amatistar? Me cansas, humano. Me cansas. Si ya sabes todo esto, ¿qué es lo que quieres? Si sabes que de una u otra manera nosotros tenemos que lograr intimidar y salirnos de ese tiempo y espacio. Pero son muy habilidosos ustedes. ¿Cómo han podido detener el tiempo y espacio al dar el golpe en el piso? Nos han paralizado a todo. Ese golpe manifiestas a que la parte física Raquel no estaba sola. Estaba con otro humano luz que ha hecho este golpe en el piso donde quedaste paralizado, ¿no? Eso es lo que Sí, estás manifestando. Muy sí, bien. sí. Haz cambio con Irunzo. 3, 2, 1. Sigues detenido. Irunzo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, Te Irunzo. escucho. Yo Mm, vengo de otra línea de tiempo para resolver lo que te está sucediendo actualmente y lo que te está sucediendo líneas hacia adelante con reencarnaciones que te ha sucedido, donde ustedes, bajo estos rituales que estoy observándote, creen que puedes pasar a mesas a tus dioses como los famosos Thor, ¿no? Ese era tu sí, dios. sí, yo sé que nosotros hacemos mal el sacrificio, sé que es algo oscuro. Y que en algún momento tendré que pagar cuenta a mi verdadera fuerza de energía. Sé y siento que estoy en falta. ¿Qué es lo que quiere que realices? Ha llegado mi tiempo para marcharme y me tomarán la gran deuda que tengo que pagar, pues pagaré donde tenga que ser. Sé que tengo que ir en un lugar donde pagar mis cuentas mala, errónea que he tenido. Pues si ha llegado el momento, pues pagaré. Irunzo, serás liberado, no tienes nada que pagar. De un conteo de 3 a 1 y observa cuando ustedes realizan estos rituales vikingos, cremaciones, animales sacrificados, sangres,
Observa quién aparece, quién se Sí, manifiesta, quién se manifiesta. Descríbelo quién es. es una bestia oscura, un gigante con tentáculos y trae un ejército con él. Otros seres bastante desagradable al no poder explicar su verdadera fisonomía porque por la mitad tiene un físico de reptil humanoide, por arriba es el mismo que está cerca, que es mucho más grande, tiene tentáculos Él es, gigantescos, largos. él es el que controla toda tu población, todos tus hermanos aquí, tu familia, bajo estos rituales que provocaron estas entidades con estas mentiras en la época en la que estamos actualmente, línea vikinga, vikingos como ustedes, denominados como grandes luchadores que peleaban sanguinariamente contra otras civilizaciones, ¿no? Sí, así es. Bien, pregúntale a esta entidad cómo observa su Tam- manifestación, cómo se También he transforma. robado. También declaro que he robado como he matado. Estoy libre de deuda. Me has dicho que estoy libre de deuda, pues tengo que declarar todo lo que he hecho. Vamos a exigirle a esta entidad que entregue todos los contratos, pactos que te ha originado de esta línea, 373 líneas. Observa cómo los humanos luz, observa la energía, porque también tú tienes esta propia energía como me observas a mí, cómo estas entidades empiezan a ser eliminados y sigue quedando este pulpo o cutulo, como lo observa gigante. Me dices cómo sucede esa eliminación y la extracción de estos contratos que se empiezan a eliminar de estas entidades a toda tu civilización. Sí, lo observo. Es bastante astuto para realizar estos tipos de eventos y el seguimiento que da. Ingresa en nuestro cuerpo físico y nos maneja como ellos quieren. Y tener la maldad permanentemente en el pensamiento. Maneja por medio de nuestro pensamiento todo nuestro cuerpo físico. Mi cuerpo no quiere ir, pero igual me maneja esta tinta que ingresa en mi cerebro. Muy bien. Empieza a retirarte los humanos luz, todo eso. Lo desintegran. No quiero que esté adentro de mi cuerpo físico. No quiero, no quiero. Pues entonces se retira de tu cuerpo físico. Sí, ya lo han sacado. Listo. Lo ¿Listo? han envuelto en diferentes tipos de energía de luz y al envolverle pues solo estiran la cinta y termina de desaparecer todos. Bien. Todo han sido eliminado y limpiado todo. Mi línea de tiempo desde un inicio, dice, a donde estamos ahora en un lugar muy esplendoroso, maravilloso, lleno de luz. O sea, te han trasladado los humanos luz a la reserva, donde estás observando esta energía, Sí, ¿no? me encuentro en un lugar muy hermoso Bien. y agradable, llena mi corazón de paz y amor, alegría, mi pensamiento se ha detenido. Muy bien. Ahora estás observando a Gregoria, Sí, pues eres tú mismo, que te han reencarnado en esta línea que estamos actualmente 2024, muy hacia adelante. sí, lo observo. La observo, es una mujer. Soy una mujer ahora.
Correcto. ¿Te sientes en paz? Sí, muy en paz. Pues Agradable. acércate a Gregoria y tómala de las manos. Y me dices qué es lo que sientes, a tu propia energía, a tu propia conexión. Irunzo, Sí, mucha perturbación cerebral, pensamientos, dolencia de corazón, muchas veces ganas de escapar e ir lejos, dice, como yo he hecho en un tiempo. Cuando me sentía intimidado, pues he escapado. Y es lo que quiere hacer muchas veces su sentimiento. Dice el humano los matistar, que es la misma programación que ha traído desde mi inicio de conexión, dice. pues vamos a eliminar esas programaciones y conexiones de tu parte física actual. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Vas a hacer cambio con Raquel y te quedas con nosotros para seguir desarrollando y la eliminación de esta entidad que te controló muy ancestralmente. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí, te escucho. Ha buscado todos los medios este Cthulhu para no ser detenido ni eliminado. Sin embargo, ya al tener el contacto con la paciente Gregoria, lo has paralizado con el golpe de tu pie, con tu mano luz, y no puede creer cómo está detenido esta entidad. Sin embargo, Irunzo se da cuenta también, Raquel, de todas estas manipulaciones de cómo era su civilización vikingo, tan ferozmente guerreros muy violentos en todas sus líneas de vikingos, Raquel. Sí, Ordénale a esta entidad que está detenido el Cthulhu, los humanos luz empiezan a reducirlo de tamaño, le empiezan a retirar todo lo que trae esta entidad, eliminándole esos ojos, tentáculos, partículas de humanos luz, queda encapsulado en la burbuja. Nos vamos hacia su planeta. Me dices, Raquel, ¿cómo se llama el planeta? Esta entidad está en la cuarta alta. ¿Cómo se llama su constelación? Naus. Su planeta se llama Naus. ¿Lo repites? Naus. Nagus. Sí, ¿Qué constelación está ubicado? dice estelar, estelar. Cuarta alta. Estelar. Así se llama la constelación estelar. Cuarta alta, muy alta. Sí, Bien. En un conteo de 3 a 1, se invita a los humanos luz del 3D y quinta dimensión para su asistencia. Nos dirigimos a su planeta. 3, 2, queda paralizado el planeta. 1, detenido el planeta. Exlux empieza a revisar, a escanear si hay otras conexiones como ha habido ancestralmente con reptiles, dragones, si hay otros planetas, Raquel, más allá de este planeta Nagus. Se paralizan los núcleos de estos planetas y se le ordena a este Cthulhu desaloje el holograma por completo, Raquel. Regresan sus naves, empiezan a ser eliminados por los humanos luz. sí. Abren el portal y se dirigen todo a su planeta y se ve como
estira de todos los ángulos y lados de diferentes puntos cardinales. Quiere decir que hay más planetas, Raquel. Que manejan, sí. Bien. ¿Cuántos son? 30. 30 planetas. Se empieza a liberar de estos laboratorios sus creaciones, son desintegrados, copias, como las partículas de nuestros humanos luz son retirados y recuperados, Raquel, y se empieza a desintegrar los planetas. Y vamos liberando a los humanos luz de las prisiones, como lo ha tenido a la parte física Irunzo Gregoria en esta línea 2024 en cápsulas de tintas. Se nos libera a todos y nos ponemos al frente del humano luz de la paciente Gregoria. Repotencializados, Raquel. Sí, listo, totalmente limpio. Es como si fuera, atraviesa su cuerpo una energía y donde rodea en forma de una llave. Es como si atravesaras la planta de sus pies, sube así y gira. Y le atraviesa acá el dolor donde yo he sentido. Elimina, Raquel. Listo. Limpio todo y rescatado a los humanos luz. Eliminado los 30 planetas. Listo. Eliminado todo. Eliminar el cútulo. Sí. Muy bien. Regresamos a la reserva, Raquel. Estamos acá, la reserva. Sí. ¿Cuántos humanos fueron liberados, Raquel? Como partes físicas. Sí. Más de 1 billón, dice. Como partes físicas. Sí, correcto. Más de 1 billón. Sí. Son repotencializados como también los desencarnados de la paciente ancestralmente. Cuando están listos, Raquel, se abren los portales de la quinta dimensión y nos despedimos de todos los hermanos luz. Sí, listo. Bien. ¿Me dices el nombre del humano luz de la paciente Gregoria? ¿Cómo se llama? De la 310 dimensión. Sí, correcto. Fue aspecto masculino. Masculino. Color dorado. Color dorado. Susana es dorado. Sí, 16 metros 10. Esa es su altura del humano luz. Sí, Su tamaño. ¿Y cómo se llama, Raquel? elección. Elección. Sí, Elección. Muy bien. Hermano, bienvenido, Elección. hermano Alcázar dice, he estado esperándote hace tiempo, dice. Ya iba a suceder esta liberación con tu parte física, solo que llegó el momento. Pasó tiempo, pero llegó el momento, ¿no? Dice, sí, hermano, la conexión, dice. La conexión correctamente. Pues estás en el sector donde se encuentra Raquel y vas a estar asistiéndola como a tu parte física, a sus desarrollos, a tu evolución con tus 3 partes. Dice, sí, hermano, por supuesto.
para ti también, dice. ¿Quieres decir que harás una bilocación para acompañarme? Sí, así es, Pues eres dice. bienvenida. Muy bien, hermano Luz, eres bienvenido a este evento importante y una grata alegría para nosotros, a esta gigantesca liberación, más allá de liberarte, hermano Luz, más de un billón de hermanos Luz que están libres, eliminando estas manipulaciones en el holograma. Se integra Raquel, su humano luz en la parte física de la paciente Gregoria. ¿Cómo ingresa el humano luz? Sí, he ingresado realizando una pequeña esfera muy potente de luz y ingresa en su pecho o corazón y donde se abre completamente y su cuerpo físico se irradia de toda la fuerza de luz de su humano luz. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a Sí. abrir los portales del médico Saturno. Va a ingresar la paciente con Saturno. Le vamos a asistir Raquel para que Saturno realice todo lo que tiene que hacer y cuando está lista me dice. Cambios biomoleculares, eliminación de programaciones. Adelante Raquel. Saturno, bienvenido. Sí, Saturno saluda también y empieza a realizar el cambio biomolecular ya solamente terminando de repotencializar porque ya está todo el cambio hecho. Bien. De una vez que unifica todas las moléculas y los núcleos en partículas, dice, repotencializan el cuerpo físico, etérico, humano, luz. Dice, está listo, hermano. Gracias Y se Saturno. despide él, abriendo el Hasta pronto portal y hermano. dirigiéndose a su dimensión. Muy bien. Hasta pronto Saturno. Regresamos Raquel a la reserva. Sí, estamos acá. Nos vamos a despedir de los submódulos que nos asisten de la 3D, quinta dimensión. Nos despedimos de los hermanos Luz de la Reserva, gracias a cada uno por su asistencia. Exlux, Caliluz, como siempre, por su asistencia también. Cerramos los portales de la Reserva y nos dirigimos a la vivienda de la paciente Gregoria. Ahora me dices, Raquel, el evento físico, como te asocia ahora cuando ingresamos a la vivienda, ¿qué sucede, Raquel? ¿Qué siente la paciente, la familia, su entorno y tú misma cuando ingresas a la vivienda? Sí, dice, ella dice, no sabía con exactitud lo que estábamos realizando, pero tenía la curiosidad al sentir tu energía y tu paz interior al hablarme, al conectarme contigo. Y ahora sí observo y sé quién eres realmente y sé quién soy también yo, dice. Correcto, Raquel. ¿Está feliz la paciente? Está muy feliz, me abraza, nos abraza y nos agradece. Gracias por tu despertar, Gregoria. Continuarás en tus desarrollos de tu propia evolución junto con tu mano luz. Elección. En un conteo, Raquel, de 3 a 1, vamos a hacer cambio con su mano luz para que le pueda dar un mensaje a su parte física, como a nosotros mismos también, Raquel, en este holograma. En un conteo de 3 a 1, hacemos cambio con el humano luz. Elección 3, 2, 1. Bienvenido, hermano Elección. Mi hermano Bienvenido. Algazar, a mi gran saludo y amor. Fuerza para ti, mi gran hermano guerrero. Cuánto tiempo esperando este momento, a donde finalmente somos liberados. Gracias, mi gran hermano. Gracias. Es gracias a ustedes a la conexión a la parte etérea física, como esta entidad ha vivido manipulando tu parte física para no lograr este objetivo, a esta gran conexión contigo mismo.
pasó mucho tiempo, pero lo que nos agrada, como siempre a nosotros, junto con Raquel, es que ustedes saben ese momento y va a llegar esta liberación como se está Sí, realizando ahora, ¿no? ¿qué más agradecerte, mi gran hermano, por lo que estás realizando? No tienes tú ningún beneficio como parte física humana, solo el gran amor en tu corazón al liberarnos. Quiero darte a entender que no tienes ningún beneficio material, monetario, y sientes el gran amor hacia nosotros, pues nosotros hacia ti. Agradecerte por lo que estás realizando. Y nos encontramos en este lugar, en este tiempo y espacio, a donde conectamos en una sola materia. Y decirle a la gran humanidad, conectarse en pensamiento y en amor, o sea, al corazón. Sientan su corazón y conectar al cerebro del holograma. Esta manera de ir desechando esta parte reptil, Así, correcto, hermano. neutralizándolo. Como esta entidad Cthulhu no puede y no ha podido entender cómo ha sido paralizado en esta línea de tiempo por nuestras partes físicas, en este caso Raquel, quien lo paralizó a esta entidad que intentó intimidarla y como intentó intimidarme a mí con tocar a la familia. No puede la entidad, no pueden, es imposible. Y ahí está su resultado, Sí, sus desintegraciones. correcto, hermano, así es. Mi gran abrazo de luz para ti y estamos ya en la Punto. posición donde tenemos que estar para la gran batalla. Muy bien, hermano Luz. Gracias por este mensaje que nos entregas, como tu parte física también. Hacemos cambio con Raquel Feliz, a la cuenta feliz, de... muy feliz. Igual mi parte física me abraza y me dice que es lo más maravilloso que he conectado y observado. Pues yo le digo lo mismo, lo maravilloso, el gran despertar de cada uno de ustedes. Muy bien. Hasta pronto, hermano Luz. Estaremos siempre en una gran energía de Hasta contacto pronto, mi como una gran sola materia. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Feliz, mi corazón brinca de alegría, es como si explosionara. Muy bien, Raquel. Vamos a darle un fuerte abrazo a la paciente Gregoria. Estás muy cerca de la paciente que donde vas a continuar llevándola a estos pasos cada vez más gigantes a su despertar de conciencia. ¿Lista para regresar, Raquel? Se Lista. integra, se integra tu mano luz, mi mano luz. Nos despedimos del hermano luz. De un conteo de 5 nos regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. Siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas. 3, respira profundo, Raquel, con esa paz. Exhalas, regresas cada vez más. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Hola, Raquel. Hola. Extraordinario, seguimos grabando, Raquel, para entregar este material a la humanidad, a esta gran conexión que se puede realizar día tras día con nuestros hermanos luz. Y cuánta alegría del humano luz. Es como que ya saben, Raquel, ese instante y momento en que son liberados no solo el humano luz de la paciente, sino millones de hermanos luz a estas manipuladas, a estas entidades. ¿Y cómo vas dándote cuenta, Raquel? Por supuesto que sí. ¿Cómo fue detenido esta entidad físicamente? Y cómo todos podemos hacerlo, ¿no, Raquel? Sí, En los ejercicios, como se les va explicando, comentando a cada paciente en sus sí, sesiones, Raquel. Te sí, escuchamos, Raquel, un evidente, poquito. sí.
Y evidentemente que a medida que nos vamos aproximando a persona que está muy dormido a lo que es realmente su verdadera esencia de luz, él logra conectar y logra sentir nuestra verdadera esencia. Al no entender que por qué es tan agradable que estemos cerca de ello, que no pueden explicar, dice, solamente siento la alegría en mi corazón, dice. Extraordinario, Raquel, y es una gran alegría para nosotros como pareja, como terapeutas, de estos grandes despertar que está sucediendo continuamente, Raquel. Así Raquel, nos es. despedimos de la paciente. Gracias a la paciente Gregoria, que estás muy cerca de la paciente, vas a estar charlando continuamente con ella y con su familia en todo momento, con Sí, su integración, pues, de su humano luz guerrero, como lo manifiesta, de la dimensión 310 dimensión. Gracias, Raquel. Mi nombre es Willy, mi esposa Raquel, somos terapeutas en Hipnosis Clínica Regresiva. Gracias por su atención. Un saludo cordial para gracias. todos. Hasta pronto.